GDM. Disfruta lo que ves. Nosotros lo hacemos. Hola, ¿qué tal amigos? Pueblo dominicano y mundo que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Comienza ahora tu programa Palabra a Tiempo, recordándote que Palabra a Tiempo se fundamenta en el Proverbios 15:23, que dice: cuán bueno es una palabra a tiempo. Una palabra a tiempo es una palabra que te puede solucionar cualquier situación o cualquier problema por lo que tú estés atravesando. Así que hoy más que nunca damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso por habernos permitido estar aquí, entrar, esta oportunidad de entrar hasta sus hogares. Así que hoy vamos a tener un tema interesante, así que yo les sugiero que no se quiten de sus pantallas hoy, porque vamos a hablar hoy de seguridad social. Todos los jueves le prometimos que tenemos un abogado que va a tratar diferentes temas, y hoy tenemos al licenciado Claudio Gregorio Polanco, conocedor de todos estos temas, además de que es un especialista en derecho constitucional. También es conocedor de otros temas, como el tema que vamos a tratar hoy, el tema de la seguridad social, que es un tema que está vigente en la palestra pública, porque aquí se ha hablado mucho del 30%, que si se paga el 30%, que ha habido hasta pues problemas en el Congreso con Botello. Todo el mundo conoce ya Botello, porque se ha hablado mucho de ese 30% para devolvérselo a los afiliados. Así que vamos a conocer hoy precisamente, vamos a conocer todos esos temas concernientes a la seguridad social. Y quizá usted que tiene algún inconveniente, que necesita su pensión y que no sabe cuál es el procedimiento para que le diligencien su pensión. Ya usted que tiene 30 años o quizás o está cerca por ahí de los 30 años, las cotizaciones y todo eso. Entonces, pues no se mueva de ahí, porque hoy vamos a tratar ese tema de manera detallada. Así que, como siempre, hoy tenemos también a nuestro colega que está, compañero de cabina, el licenciado Daniel Sánchez, aparte de nuestro invitado. Así que bienvenidos sean ustedes, jóvenes. Jóvenes aún, por lo menos de espíritu. Jóvenes, pero ve acá. Mientras uno está vivo, uno es joven. O viejo joven, ¿verdad? Sí. Qué bueno, licenciado, ¿cómo estás? Estamos bien, Malvinas, ¿cómo se siente? Muy bien. Daniel, ¿y usted cómo se siente, Daniel? Como un cañón. Qué bueno. Gracias por invitarme a este importante programa para tratar un tema de tanta actualidad, un tema que es de interés general, como es la seguridad social, y sobre todo ese debate que se está dando en la sociedad dominicana de un reclamo que se considera justo, la devolución de un 30% de los fondos de los afiliados a la seguridad social. Qué bueno. Y vamos a empezar con esta pregunta para edificar a los amigos televidentes que están ahí, aquellos también que nos siguen a través de las redes sociales. ¿Qué es el sistema de seguridad social? Bien, el sistema de seguridad social es un conjunto de instituciones y órganos del Estado que tienen como propósito llevar bienestar social a la persona. Bienestar social a través de atención a la persona en situaciones de salud. También atención a la persona envejeciente, y también atención a la persona, a los trabajadores, por el riesgo que corren cuando están realizando una labor. Entonces,
todo ese conjunto de instituciones que tienen como finalidad llevar ese bienestar a la persona, a eso es que se le llama sistema de seguridad social. ¿Por qué se le llama sistema? Porque dentro de este sistema confluyen un conjunto de instituciones, como son el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es el máximo organismo de dirección del sistema de seguridad social. Es un organismo colegiado que está integrado por el sector gubernamental, por el sector empleador, por los empleados, por los técnicos, por los sindicatos, en este caso el Colegio Médico Dominicano, la Asociación de Enfermeras, y también están los técnicos del área de salud. Es un organismo colegiado que tiene como función fundamental diseñar la política de la seguridad social. Pero también dentro del sistema está lo que es la DIDA, Dirección de Información y Defensa de los Afiliados. Pero también está lo que es la TSS, la Tesorería de la Seguridad Social, que se encarga de lo que es el manejo de los recursos económicos de la seguridad social. Pero también está lo que es la ARS, lo que es la Administradora de Riesgo de Salud, también forma parte de lo que es el sistema de la seguridad social. También forma parte del sistema de la seguridad social el IDOPRIL, el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgo Laboral. También forma parte de este sistema de seguridad social la CISALRIL, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, así como también la Superintendencia de Pensiones, lo que le llaman también dentro del sistema están la AFP, Administradora de Fondos de Pensiones. Entonces, todas esas instituciones que es lo que forman el sistema de la seguridad social en la República Dominicana. Disculpe, licenciado, ¿no? ¿La CIPEN no pertenece también? La CISPEN, sí, CIPEN. La CIPEN es la Superintendencia de Pensiones. Pero pertenece, sí, ¿verdad? También pertenece, claro. Ese es el órgano rector de las diferentes AFP, porque claro, tiene que ver con las pensiones. O sea que es un puesto importante. Muy importante. ¿Es la CIPEN? La CIPEN, sí, la CIPEN es una institución fiscalizadora, reguladora de lo que son la administradora de fondos de pensiones. Yo quisiera que lo pongan a usted ahí. Gracias. ¿Y cómo surge la ley, licenciado? ¿Cómo surge la ley de la seguridad social? Mire, cuando se logra la aprobación de la ley 8701 que instituye el sistema de seguridad social. Pero antes de esa ley había otra ley. Sí. Mire, realmente la seguridad social surge en Europa, básicamente después de la Segunda Guerra Mundial es que se desarrolla lo que es la seguridad social. ¿Por qué? Porque las Naciones Unidas aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces establecieron en el artículo 25 que todos los países miembros que adoptaran la Declaración Universal de los Derechos Humanos tenían que garantizarle a cada persona la seguridad social. Entonces es a partir de ese momento en que comienza a desarrollarse la seguridad social. Entonces, en el año 1947, Trujillo crea lo que es la Caja de Seguro. Sí, eso recuerdo. ¿Qué resulta? Que, la Caja del Seguro. Sí, que resulta que esa institución no generó la credibilidad necesaria, no tenía la credibilidad de los trabajadores,
y preferían mejor que los empleadores le contrataran un seguro médico privado. Entonces, esa institución no llenó las expectativas y se mantuvo por muchos años operando con mucha deficiencia. No tenía la credibilidad de la población. Entonces, ¿qué resulta? Que para las elecciones del año 1998, la gran mayoría de los candidatos a senadores ofertaron en su programa de gestión lo que era aprobar la ley de seguridad social. Entonces, ese congreso que surge de las elecciones de 1998, como ya en su campaña habían ofertado la aprobación de esa ley, todos se comprometieron y lograron contratar a los expertos necesarios y elaboraron ese proyecto de ley. Y ya para el año 2001 es que se logra la aprobación. Duraron aproximadamente 3 años elaborando ese proyecto, y en el año 2001 se logra la aprobación de esa ley. Ok, entonces, ¿cuál es la edad necesaria para poder una persona ya pensionarse, jubilarse? ¿Cómo será ese proceso? Sí, bien, la ley le exige a la persona que haya cumplido la edad de 60 años de edad, así como también le exige que haya cotizado 360 cotizaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajador haya cotizado o haya trabajado 30 años para ser beneficiado de una pensión. Licenciado, y no sería demasiada edad y demasiadas cotizaciones, durar 30 años para usted, y a los 60 años, que ya hay personas que a veces no se pueden ya a los 60 años ni mover mucho. Sí, realmente usted ha planteado una situación muy importante que yo considero que en este proceso de reforma que se va a elaborar en el sistema de la seguridad social, porque no sé si usted sabe que dentro de las reformas que el presidente Abinader está impulsando a través del Consejo Económico y Social, el tema de la seguridad social es una de las reformas que está planteada. Yo entiendo que una de las reformas que se debe aprobar ahora es que se pueda reducir la edad de los afiliados, a igualmente reducir la cantidad de cotizaciones, porque como usted señala, no toda la persona tiene la posibilidad de alcanzar la edad de 60 años, y de igual manera no toda la persona tiene la posibilidad de trabajar durante 30 años. ¿Qué implica eso? Que es posible que una persona logre alcanzar los 60 años de edad, pero no haya cotizado, no haya realizado las 360 cotizaciones, y como no cumple con los dos requisitos fundamentales, no puede beneficiarse de esa pensión. En consecuencia, es necesario que en este proceso de reforma a la Ley de Seguridad Social se pueda reducir tanto la edad para disfrutar de la pensión, así como reducir la cantidad necesaria de cotizaciones. Wow, sería un buen aporte al sistema de la seguridad social. Pero eso a través de cómo haría el proyecto que tiene el presidente de la República, es a través de la modificación, ¿verdad?, de la ley, de la ley vigente. Sí, necesariamente tiene que darse una modificación a la ley, porque la seguridad social es un derecho fundamental. Los derechos fundamentales, conforme a como establece el artículo 74 de la Constitución de la República,
solo se pueden regular, solo se pueden limitar por una ley. En consecuencia, siendo el derecho de la seguridad social un derecho fundamental, tiene que darse a través de la aprobación o modificación de la ley de seguridad social. Por eso es que el presidente ha incluido dentro de las grandes reformas que pretende realizar la parte de la seguridad social, porque no se puede hacer por decreto ni se puede hacer por resolución, sino que debe ser a través de una ley. Ahora, el Estado dominicano tiene la obligación de garantizar el desarrollo progresivo de la seguridad social. ¿Por qué? Porque los derechos fundamentales no son estáticos. Los derechos fundamentales son progresivos. ¿Qué indica eso? Que el Estado dominicano debe estimular las modificaciones, las reformas para beneficiar a los titulares de ese derecho fundamental, que son las personas, que son los afiliados a la seguridad social. ¿Y cómo se adquiere el dinero de la seguridad social después que yo me pensiono? Licenciado, sí. Perdón, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos, pues nos conteste esa pregunta, por favor. GDM. Disfruta lo que ves. He decidido aplicar 2 reglas al uso de celular mientras conduzco. Primero, solo utilizarlo si es necesario. Segundo, para manipularlo es obligatorio que la palanca de los cambios esté en la P. Con estas 2 reglas podemos evitar muchos accidentes. Te las recomiendo. Si tienes barros, espinillas, manchas, puntos negros o quieres rebajar esas libritas de más, aquí está la solución. Clínica de Estética y Spa de Beauty Aesthetics Plus. Te ofrecemos peeling, mascarillas blanqueadoras, antiespinillas y de colágeno, yesoterapia facial y corporal, masajes relajantes y reductores, plasma rico en plaquetas, hidrolipoclasia y mesoterapia. Esto es cirugía sin bisturí. Estamos ubicados en la calle 9, número 40, esquina Respaldo 12, sector 24 de abril, al lado del colmado Los Cocolos. Contáctenos al 829-835-0998 o haz tu cita por WhatsApp. Esto es The Beauty Aesthetics Plus. Como vinimos de abajo. Una programación pensando en ti. GDM. Disfruta lo que ves. Amigos televidentes, seguimos conversando con el licenciado Claudio Gregorio Polanco, conocedor del tema que se está tratando pues en esta noche, y es sobre la seguridad social. El colega Daniel, licenciado Daniel, pues le dejó una pregunta. Así es que, licenciado. Sí, que estamos muy interesados. Eso es lo que más nos interesa, porque total, hay que depender todo del dinero. Así que el pueblo dominicano quiere saber cómo es que se adquiere los recursos después que uno logra la edad y las cotizaciones de la seguridad social. ¿Cómo le dan ese dinero a uno? Mire, y sobre todo también quiero que me informe, por favor, a propósito, ¿cuántas cotizaciones que hay que tener? Mire, el dinero que maneja el sistema de la seguridad social, que en principio decíamos que la TCS, la Tesorería de la Seguridad Social, es la que se encarga de todo el proceso del manejo de dinero y la distribución a las demás instituciones del sistema. Ese dinero llega a la Tesorería de la Seguridad Social por un aporte que hacen los empleadores correspondiente a un 70% y los trabajadores hacen otro aporte de un 30%, y ahí se forma el 100% del dinero que maneja la Tesorería de la Seguridad Social. De manera que el dinero de la Seguridad Social
es aportada por los empleadores y por los trabajadores. Pues usted decía que aportaban. Entonces, ¿cuántas se necesitan? ¿Cuántas cotizaciones? Bueno, para ser beneficiado de la pensión es necesario que el afiliado haya cotizado 360 cuotas. ¿Qué implica eso? Que haya trabajado 30 años de manera ininterrumpida. ¿Por qué? Porque si no ha logrado esa cantidad de cotizaciones, no cumple con los requisitos necesarios para lograr recibir la pensión. Y si uno ha trabajado esas 360 cuotas, entonces, ¿de cuánto le saldría la pensión a una persona? Bueno, es un % que se le entrega de pensión. Aproximadamente no más de un 22% del valor del salario que recibe. De manera que lo que el afiliado va a recibir en la pensión es una cantidad, diríamos, insignificante, que entiendo yo que ese es un tema a evaluar dentro del proceso de reforma a la seguridad social, para que la persona, después de haber trabajado 30 años y haber adquirido 60 años de edad, que yo entiendo que tanto la edad como la cantidad de cotizaciones deben ser reducidas en este proceso de reforma, de manera que ese ciudadano pueda retirarse con un salario, con una pensión digna que le permita cubrir sus necesidades básicas, porque no es justo que una persona, después de haber agotado toda una vida a la producción, haber contribuido al desarrollo de un país, que se retire con una miseria de pensión. Licenciado, a mí me surge una pregunta. Normalmente recuerdo hace un tiempo que laboraba yo en una institución y pues las ARS estaban pues captando afiliados para su ARS. Y mi pregunta es, ¿qué hace la ARS con ese dinero que tienen de cada afiliado? Bien, mire, la ARS lo que significa es aseguradora de riesgo de salud. Entonces, ¿qué es lo que hace la aseguradora? Lo que procura es cubrirte de los riesgos de salud que puede sufrir tanto el afiliado como los familiares del afiliado. De manera que eso no es más que un seguro de salud. Familiar. Es exactamente, seguro familiar de salud. Entonces, ellos en sí no manejan recursos económicos como lo maneja la AFP, porque la AFP es la que se encarga de manejar la partida que está destinada a la pensión para cuando el afiliado se retire. ¿Qué quiere decir eso? Que si el afiliado tiene que esperar 30 años cotizando, esos 30 años lo dura la AFP manejando los recursos de cada trabajador, porque la AFP tiene una cuenta individual de cada trabajador, de manera que durante 30 años la AFP manejan los recursos que corresponden a los trabajadores. Okay. ¿Cómo se da ese proceso, discúlpame licenciada, de que el dinero le llegue a los afiliados después de ese proceso? ¿Cuál es el proceso para que ya a usted le den su dinero? ¿No es algo que tenga que ver con mucha burocracia? Sí, mire, una de las situaciones difíciles que tiene el sistema de la seguridad social es que tiene una serie de requisitos y trámites burocráticos para los afiliados beneficiarse de ese sistema. Realmente es traumático en ocasiones, sobre todo cuando hay trabajadores que han cotizado a la AFP del gobierno, a
hay Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda tiene una AFP. Entonces, cuando hay trabajadores que han cotizado a esa AFP y que también han cotizado en AFP privada, eso es un proceso traumático para que los afiliados puedan lograr que todo ese fondo, todos sus aportes vayan a una sola cuenta para que puedan beneficiarse de la pensión. De manera que en ocasiones es traumático. Hay mucha queja y se lo digo porque hay muchas personas que me han consultado que han perdido a veces su pensión, que su pensión la han solicitado y que han aportado todos los documentos habidos y que le exigen y aún tienen años y no han podido recibir su pensión. ¿Qué tienen que hacer, licenciado, estos afiliados y que ya han depositado y que no le ha salido esta pensión? Mire, yo entiendo que en este proceso de reforma que se va a dar ahora a la Ley de Seguridad Social, tienen que simplificarse esos procedimientos, tienen que establecer unos procedimientos más accesibles a los afiliados a la Seguridad Social. Pero eso no se va a dar de manera espontánea, sino que nosotros, los ciudadanos, debemos hacer conciencia y exigirle a los legisladores amigos que tomen en cuenta ese elemento, que al momento de modificar esa ley puedan establecer mecanismos de soluciones más fáciles para los afiliados a la Seguridad Social. Licenciado, usted hablaba, vamos a entrar en lleno a lo que es la solicitud que ha hecho hace unos cuantos tiempos el senador Botello, el diputado Botello, a que se le entregue el 30% a los afiliados. ¿Qué opina usted de eso? ¿Cómo se da ese proceso y cómo se puede dar y si es factible? Sí, mire, realmente ese es un tema que está de actualidad. Así es. La mayoría de la población se identificó con esa propuesta del diputado Botello, porque la misma surge en un momento de crisis, en un momento donde a consecuencia de la pandemia caímos en una crisis, se perdieron miles y miles de empleo, y el diputado Botello entendió que una manera de cómo los ciudadanos puedan recibir un dinero que le permita cubrir sus necesidades básicas era que le devolvieran parte de ese dinero que le corresponde a cada afiliado a la Seguridad Social, y él propone que se le devuelva un 30%. Ya en varios países se ha aprobado esa devolución y se le ha ido entregando de manera parcial, no se le ha entregado. ¿Usted está de acuerdo que se le entregue? ¿Usted está de acuerdo? Mire, ese es un tema que, como usted ha observado, tiene la sociedad dominicana dividida. Usted encuentra muchas opiniones que uno la entiende calificada, que están a favor, pero también encuentra opiniones de personas calificadas que están en contra de la entrega de ese fondo. Mire que yo entiendo que si se logra reducir la cantidad de años para recibir la pensión, así como también reducir la cantidad de cotizaciones para recibir la pensión, no es conveniente que se tome ese dinero. Ahora, ¿Por qué? ¿Por qué no es conveniente? Bueno, porque si ese dinero se toma en el momento de recibir la pensión, le faltaría dinero. Esa persona que es candidata a recibir la pensión, los fondos que tendría acumulados no serían suficientes. Ahora,
de que si yo soy partidario que de esos beneficios, de esos grandes beneficios que reciben la administradora de fondos de pensiones, esa gran cantidad de beneficios que reciben la AFP, que de eso sí se le entregue el 30% a los afiliados. ¿Por qué? Porque las... Pero espérese, que no entendí, ahí no entendí. Usted dice que es factible la AFP. Sí. Reciben, aparte del dinero a los afiliados, Sí. de las ganancias que ellas van a tener, Sí, usted dice. Efectivamente. Y eso es factible. Que de porque esa... de sus ganancias ellos van a... Sí. Mire por qué. Porque si usted observa años tras años, la aseguradora de fondos de pensiones anuncian ganancias millonarias de dinero que no es de ellos. De dinero que no es de ellos. O sea, que ellos hacen negocio. Ese con el dinero. Ese es el negocio del siglo. Wow, de la AFP. ¿Por qué? Interesante. Porque en la AFP no ha invertido absolutamente nada. O sea, nada. que con Michelito. Sí. Mire qué es lo que ocurre, que usted, su dinero, todos los meses cuando usted cobra, usted le entrega un dinero a la AFP para que se lo administre. Pero que resulta que la AFP no ha hecho ninguna inversión, porque como se trata de un sistema sistematizado, ellos lo que tienen es una computadora y desde esa computadora manejan todo. De manera que ni en papel invierten ellos, porque ya todo se maneja de manera electrónica. Todo, sí, de manera que la AFP no invierten absolutamente nada. Ellos lo único que hacen es que manejan los recursos de los afiliados. Pero entonces, mira, de esa gran ganancia que ellos reciben, sí yo soy partidario de que a los afiliados se le entregue un 30%. Pero además hay otra manera de cómo se pueden beneficiar los afiliados a la seguridad social. ¿De qué manera? Puede ser facilitándole préstamo para su vivienda. ¿Qué implica eso? Que si un afiliado a la seguridad social va a comprar un apartamento y necesita una determinada cantidad, que de ese dinero se le preste tomando como garantía el dinero que tiene en la AFP. Okay. Esa es una manera efectiva de cómo devolverle beneficio al afiliado, que es el verdadero dueño de ese dinero. Y yo quiero saber, ¿vamos a pausar, licenciada? No, todavía. Bueno, pues yo quiero saber, ¿las ARS sí invierten? No, la ARS no invierte. ¿Tampoco invierte? No. La ARS, porque la ARS no maneja recursos. ¿Entiendes? La ARS es un seguro de salud. Sí. Ahorita yo me equivoco lo que procura, pero la AFP. La ARS lo que te da es servicio de salud. ¿Entiendes? Claro. Porque ellos lo que son es aseguradora de riesgo de salud. Sí. Si el afiliado o uno de los familiares de los afiliados tiene una situación de salud, es la ARS la que se encarga de cubrir ese riesgo. De manera que ellos no manejan recursos como lo hace la AFP. Ok, licenciada. Licenciado, en caso de que ese proceso, que tanto, como usted dice, que la sociedad en términos generales está dividida, pero hay muchas personas que están a favor de que se entregue ese 30%, pero mire, usted acaba de una aplicación que pues, uno no conocía. Que uno no conocía, y qué bueno que ojalá y los amigos televidentes puedan ilustrarse sobre esto. Es importantísimo, que yo creo que esa es la parte que se debería estar discutiendo ahora. Creo que esa es la parte que se debería estar discutiendo, porque es verdad lo que el licenciado decía ahorita, que si le dan el 30% de ese dinero ahorrado, personas que lo que ganan a veces son 12 y 15 mil pesos, cuando vengan a reducir ese 30%, pues una pensioncita no le va a quedar en muy poco. Espérese, licenciada, que nosotros ya llegó el momento de debatir, pero también él acaba de decir que las pensiones de ninguna manera le van a servir para mucho. Bueno, esa es una realidad. Hasta ahora lo que está contemplado que van a recibir los afiliados
de la pensión es una cantidad insignificante. Por eso yo decía que en este proceso de reforma debe ser aumentado la cantidad que el afiliado va a recibir de su pensión. Sí. Y yo quiero decir algo, que creo que fue hoy que hubo una marcha de los sindicalistas, que este es el país más raro del mundo. Y óigame, esto está para reírse. De verdad que yo me río. Pero imagínense usted que los sindicalistas están apoyando a la clase empresarial que no quiere que den el 30%. Yo eso no lo había visto en ninguna parte del mundo. Jacobo Ramos, Pepe Abreu y Gabriel de Río de Oñé se oponen tajantemente a que los trabajadores le den el 30% para la educación. ¿Usted había visto algo igual? Mire, realmente... Vámonos, Claudio, antes de que, licenciado, antes de que usted comience esta argumentar sobre esta respuesta, vámonos a una pausa y cuando regresemos pues debatimos este tema tan interesante. GDM. Disfruta lo que ves. He decidido aplicar dos reglas al uso de celular mientras conduzco. Primero, solo utilizarlo si es necesario. Segundo, para manipularlo es obligatorio que la palanca de los cambios esté en la P. Con estas dos reglas podemos evitar muchos accidentes. Te las recomiendo. Si tienes barros, espinillas, manchas, puntos negros o quieres rebajar esas libritas de más, aquí está la solución. Clínica de Estética y Spa de Beauty Aesthetics Plus. Te ofrecemos peeling, mascarillas blanqueadoras, antiespinillas y de colágeno, yesoterapia facial y corporal, masajes relajantes y reductores, plasma rico en plaquetas, hidrolipoclasia y mesoterapia. Esto es cirugía sin bisturí. Estamos ubicados en la calle 9, número 40, esquina Respaldo 12, sector 24 de abril, al lado del colmado Los Cocolos. Contáctenos al 829-835-0998 o haz tu cita por WhatsApp. Esto es The Beauty Aesthetics Plus. Como vinimos de abajo. Una programación pensando en ti. GDM. Amables televidentes, seguimos conversando con el licenciado Claudio Gregorio Polanco, quien es conocedor de estos temas, de este tema sobre todo interesantísimo para la sociedad dominicana. ¿Quién no quiere saber cómo es el proceso y qué hace con nuestro chelito que con tanto sacrificio pues nos ganamos en los trabajos, que nos pasamos toda una vida pues trabajando para un patrón y al final queremos pues nuestra pensioncita para irnos a nuestra casa ya a descansar estos años que nos han caído encima y precisamente de ese tema estamos cautelosamente hablando en el día de hoy. Así que habíamos dejado el licenciado Sánchez había dejado una pregunta al licenciado y pues... Sí, sobre esa situación de los sindicalistas, y vamos a hablar ahora los tres, vamos a interactuar, porque tenemos que decir, a lo mejor usted está con 1% de acuerdo, yo con otro y él con otro. Yo creo que un 30% es demasiado, porque como los enemigos de la entrega de esos fondos a los trabajadores dicen que eso desequilibraría las finanzas públicas, entonces creo que con un 20%, yo se lo he dicho al mismo Botello personalmente en el Congreso, que con un 20% creo que podemos hacerlo. En Chile ya van 3 veces que le han dado del 10% a la población y el sistema de Chile no ha fracasado. Entonces, ¿por qué aquí no podemos ponernos de acuerdo? Que nos den por lo menos un 30, yo entiendo que un 30 es como demasiado. Vamos a darnos un 20, por ejemplo, que yo con 20 resuelvo, yo tengo 500,000 y pico. Yo con 20 por lo menos salgo de esta olla en que estoy padeciendo últimamente, sí. Mire, usted ha hecho señalamiento a un caso muy importante, el caso de Chile. Resulta que el sistema de seguridad social de la República Dominicana
es similar al sistema de Chile. Y como usted dice, ya en Chile se aprobó la entrega o devolución del 30% y se ha estado entregando en partida de 10. Ya se completó el 30% porque le entregaron 3 partidas de 10. Buena medida. Y como usted dice, parece ser que los chilenos entendieron que eso no va con eso no va a colapsar el sistema, por cuanto ellos han sido más flexibles en esa demanda de la sociedad, reclamando el 30%. Ahora, otro elemento importante que usted señala, bueno, se está reclamando el 30%, pero podemos negociar, ¿verdad? Exactamente. Por ahí sería una buena... Si se pide un 30%, bueno, pues podemos buscar un punto. Un buen comienzo. Un punto medio para negociar. Claro. Y un 20% pudiera ser una cantidad razonable y lograr de esa manera la aprobación. Pero realmente es un tema de debate donde hay opiniones diferentes, por lo que yo entiendo que debemos ser lo suficientemente cuidadosos, prudentes, estudiar bien cuáles pudieran ser las consecuencias de la entrega de esa cantidad que se reclama. Porque hay que decir algo también, es que el retiro es voluntario, si usted quiere retirarlo, si no usted lo deja ahí su dinero. Es decir, que eso también, esa es otra situación. No es obligatorio. Así es. En caso de que se logre la aprobación, sería opcional para el afiliado que entienda o decida hacer uso de ese porcentaje. Exactamente. No está el afiliado obligado a retirarlo, a hacer uso de esa cantidad. Y mientras tanto, como yo decía antes de irnos a la pausa, los sindicalistas están a favor del empresariado, pero ya ellos fueron pensionados con 75,000 pesos que le caen muy bien a ellos. Sí. ¿Y fueron todos los sindicalistas pensionados? Bueno, por lo menos los 3 principales que uno conoce fueron pensionados. Usted no vio que de repente el presidente de la República, de la noche a la mañana, sin eso estar incluso en la agenda nacional, un aumento salarial para la clase trabajadora, ¿verdad? Pero ahí mismo también ellos salieron pensionados. Jacobo Ramos, Pepe Abreu y Gabriel de Río Doñez. Ahora, yo he visto en el transcurso del tiempo que los sindicalistas en este país siempre se alzan siempre con el santo y la limosna. La gente por lo general entiende que los sindicalistas pues están a favor siempre de la clase vulnerable. Y quizá uno sí, otro no, pero siempre es verdad lo que usted dice. Se salieron con su pensión y una pensión de 75 es muy diferente a una pensioncita de 20 y 30 mil pesos, como yo he visto personas que pero 20 y 30 mil pesos son privilegiados, porque aquí lo que hay pensioncita de 8 y de 9 mil pesos. También, bueno, miren, yo tengo un cuñado que tiene una de 5 mil pesos hace años. Imagínese usted. Yo entiendo que llama mucho la atención que los principales sindicalistas hayan sido beneficiados con pensiones con una cantidad tan significativa, sobre todo en un momento como este donde está este gran debate. Eso en cierto sentido llama a la atención y genera sospecha y hasta lo puede descalificar a ellos para ser ellos los representantes de los trabajadores o de los afiliados a la seguridad social en un momento de discusión. Por eso yo entiendo que cada ciudadano debe empeñarse en estudiar el sistema, en conocer el sistema, para que uno mismo sea el defensor de sus intereses y no permitir que sea otra persona que vaya a defender tus intereses, pero que en definitiva lo que hace es defender sus propios intereses, como ha ocurrido con esos principales sindicalistas, que en este proceso de discusión, de debate, ellos han salido beneficiados con pensiones muy lujosas. Licenciado, y en caso, disculpe, licenciado Sánchez, en caso de que todos los actores, incluyendo al gobierno, al Estado, se pongan de acuerdo, ¿cómo se haría eso? ¿Eso se haría a través de una ley o a través de la modificación a la ley que hay vigente, a la ley 8701?
Sí, ese proceso tiene que darse a través de la modificación a la ley 87-01 que instituye el sistema de la seguridad social. ¿Por qué debe ser mediante una ley y no a través de un decreto o una resolución? Porque se trata de un derecho fundamental y la Constitución establece que los derechos fundamentales deben ser regulados mediante una ley. Por eso es que el diputado Botello ha sometido al Congreso un proyecto de ley. No ha solicitado al Ejecutivo que emita un decreto o que el Consejo Nacional de la Seguridad Social emita una resolución, sino que se está solicitando mediante una ley especial. Óigame, yo quiero decirle que dos cosas. Lo que comienza mal, hay un dicho que termina mal. Y en el Congreso Nacional, que el presidente de esa comisión que estudió ese proyecto de ley, de la ley 8701, era el senador Iván Rondón Sánchez, de la provincia del Ceibo. Y ese señor gastó, porque lo dijo públicamente. Bueno, lo tuvimos por aquí. Sí, él estuvo ya por acá. Sí. Bueno, pues gastó 20 millones, óigame, 20 millones de pesos de la época del 2000, del 90 y tanto, porque fue desde el 98 que él fue senador. Desde esa época, 20 millones de pesos de que estudiando esas leyes, reuniéndose comisiones y viajando por el mundo para conocer otro sistema. Es decir, que 20 millones de pesos de la época gastó ese señor, dicho por él, para conocer esa ley. Y yo quiero que ustedes me excusen porque somos seres humanos todos. Somos padres los tres y hay tanta gente que nos está mirando que somos padres. En Chile se dio el dinero, se está dando el dinero porque estamos en un tiempo de crisis de pandemia. Aquí estamos en tiempo de crisis de pandemia y óigame, la sociedad dominicana no está pasando por un buen momento. El hilo conductor social de la sociedad dominicana se está rompiendo y por la escasez de recursos, por lo caro que está la vida, no por este gobierno ni por lo que pasó, porque no le vamos a poner bandería política. Entonces yo entiendo que esos recursos, más que un asunto jurídico, vendrían a resolver un problema nacional, porque la verdad que son muchos los hogares que se están rompiendo, son muchos los jóvenes que no encuentran qué hacer, que se están yendo de su casa, los padres no tienen que dar, entonces tantas muchachas que se están prostituyendo, por eso está tan de moda el término ese de chapeadora. Sí, porque es una situación compleja la que está viviendo la sociedad y eso no sale en los números, eso no está saliendo en los medios de comunicación y la verdad que el hilo conductor de la sociedad dominicana se está rompiendo. Miren ustedes que tenemos un 49% de hogares que es dominado por un hombre o por la mujer, en este caso la mayoría son las mujeres, madres solteras. Mira, hay una situación que ya casi por el tiempo, pero que no se nos puede quedar, y es sobre la cobertura, señores. Siempre hay problemas con los afiliados, siempre hay problemas con los medicamentos, siempre hay problemas con esa persona que tienen enfermedades catastróficas, que no tienen dinero para cubrirse una enfermedad catastrófica. Señor, y siempre hay problemas. A veces los medicamentos que les recetan a esa persona nunca le cubre o le cubre menos de la mitad. Lo cierto es que eso es un desastre. Y lamentable, el nombre lo dice, seguridad social. ¿Qué usted piensa que se puede hacer o qué puede hacer el gobierno? Y todas esas empresas que usted dice que agrupan la seguridad social, licenciado. Sí, mire, yo pienso que estamos en un momento oportuno para lograr que esa cobertura de catálogo de medicamentos sea aumentada, porque con mucha frecuencia un médico le indica, le receta a un paciente un medicamento y cuando va a la farmacia, que la farmacia se comunica pero también los estudios médicos que no le cubren. Evidentemente que sí, y de igual manera la cobertura de los estudios y análisis médicos también debe ser aumentada, porque con mucha frecuencia uno va a la farmacia a comprar un medicamento con el seguro
y en la farmacia le dicen, no, ese medicamento el seguro no se lo cubre. Entonces, de igual manera se da que uno va a una clínica, a un centro médico, a hacerse un estudio que le ha indicado un médico, y ese estudio no se lo cubre el seguro. O usted va a un análisis, a hacerse un análisis, y le dicen, no, de esa cantidad de análisis, el seguro solo le cubre esta cantidad. De manera que es necesario que esa cobertura sea ampliada, tanto en medicamentos, así como en estudio y análisis, porque la cantidad que cubre resulta ser insuficiente. De igual manera, la cantidad destinada, la cantidad que cada año les reservan sí, a favor del paciente para comprar medicamentos debe ser aumentada. Eso se va de una vez. ¿Qué indica eso? Que esa ley requiere sí, de una profunda revisión. Y ojalá que nuestros legisladores se empeñen en estudiar bien ese proyecto y sacar del Congreso una buena ley, porque sería una ley que va a impactar de manera positiva en cada uno de los ciudadanos. Que todos los actores se pongan de acuerdo. Ojalá. De acuerdo a la mayoría, porque hay demasiadas personas que son vulnerables, personas que son muy pobres, que no tienen con qué cubrirse una enfermedad que le llega a terminal, que no pueden. Entonces a veces hay personas que se mueren porque no se pudieron hacer un estudio a tiempo, porque no tienen, a veces tienen un seguro y ese seguro pues casi nunca le cubren, o tienen que irse a un centro de salud donde hacen estudios que ese centro tampoco le cubre allá. Entonces es un desorden, pues ojalá así termine. Ojalá pues todos se pongan de acuerdo con esta ley de seguridad social, y ojalá que ese proyecto del presidente de la República, que tiene todas las mejores intenciones para ayudar a los más necesitados en este país, pues siga hacia adelante y que se pongan de acuerdo, sobre todo en eso, porque de verdad que se vería como un sistema colapsado. Bueno, yo conozco un camarógrafo, conocía porque lamentablemente me informaron que murió el fin de semana. No sé si ustedes vieron. Sí, lo vi. Lo vi en CD. Un muchacho bastante joven, un hombre bastante joven, que murió fruto de una situación de un cáncer que se le desarrolló y le llevó la vida, y estaban en los medios de comunicación pidiendo para él. Entonces, entonces también sería bueno que el presidente de la República, que como usted dice y señala, yo estoy seguro que tiene las mejores intenciones, y el Congreso Nacional aumenten el presupuesto de salud para el próximo año, y que eso sea algo que se aumente cada año, porque la tanta gente que nosotros vemos en los medios de comunicación que piden ayuda porque no tienen cómo solucionar un problema de salud, que por ende quiebra a la familia también. Porque pero un cáncer o cualquier enfermedad quiebra a la familia. Entonces esas personas andan pidiendo de a 50, 60 mil, 80 mil pesos, 100 mil pesos, que no lo tienen. Entonces sería bueno que se aumente el seguro, se aumente el presupuesto de salud pública. Vamos a hacer un llamado para que se aumente, para que no haya esas situaciones tan catastróficas. Pero también hacerle un llamado también a las aseguradoras también, que siempre, pues miren, estos días había muchísimas personas desde los centros de salud privados que no le estaban dando, que no ni siquiera lo estaban atendiendo porque había problemas con la ARS. O sea, yo creo que ese es el llamado, aparte del llamado que va, de la reflexión que va a tener el que tiene un minuto ahí para una reflexión, licenciado. Sí, gracias. La reflexión que queremos hacer es hacerle un llamado a cada ciudadano a que nos interesemos en conocer lo que es el sistema de la seguridad social, porque es un tema que siempre será de interés, de manera que debemos conocerlo para conocer cuáles son nuestros derechos y de esa manera poder defender nuestro derecho. De manera que no debemos ser apáticos a un tema de tanto interés que nos impacta de manera directa a cada uno de nosotros. Bueno, pues el tiempo se nos ha agotado, un tema interesantísimo. Muchísimas gracias a ustedes que han estado ahí con nosotros y que
Mañana será otro día, así es que muchísimas gracias, bye bye. GDM